en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que nos ha traído este año, el Señor ha permanecido fiel. Para muchas personas el fin del año es un tiempo para reflexionar todo lo que ha ocurrido. Para muchas personas, como mencioné, ha sido un año muy difícil. Han perdido seres queridos por causa del virus o de enfermedades, han sido afectados en su economía, han sido afectados en sus relaciones, en sus matrimonios. Muchas personas han sufrido de depresión. En muchos hogares se ha manifestado en aumento la violencia doméstica, la depresión, el suicidio. Para muchas personas ha sido un año muy difícil. Y al estudiar un poco más acerca de este año, me di cuenta a través de una encuesta que hizo la Sociedad Bíblica Estadounidense, reveló que este año no solamente ha afectado a los hogares, también ha afectado a las relaciones cristianas o a la dedicación de leer la palabra de Dios. Y esta encuesta dice que el porcentaje de adultos que viven en los Estados Unidos y dicen que leen la Biblia a diario se redujo del 14 al 9% durante la pandemia, del 14 al 9%. Y el promedio durante los años 2011 hasta el 2019 era del 13.7% de personas que leían la Biblia diariamente. Y el porcentaje de adultos que viven en los Estados Unidos y dicen que sus relaciones y sus decisiones son moldeadas por el conocimiento y los principios bíblicos se redujo del 27.8 al 22%. Y el 3% de personas dicen que leían o leen la Biblia 4 o más veces a la semana. Solo el 9% dicen que leen la Biblia una vez a la semana y el 8% dicen que solo leen la Biblia entre 3 a 4 veces durante el año. Durante 365 días del año solo leen hasta 4 veces. Más de una tercera parte o el 35% de los adultos en los Estados Unidos dicen que nunca leen la Biblia. El 35%. Sabes, al pensar en estas estadísticas y en estos promedios, me puse a reflexionar y no sabemos lo que traerá el año 2021. Estamos creyendo y declarando que será un año bueno, que será un año en el cual ya no veremos más pandemia, que ya veremos sanidad, que habrá una cura para el virus. Pero no sabemos lo que trae el Señor, estamos esperando lo mejor. Sabes, no sobrevivimos lo que trae el mundo, no podemos resistir las fuerzas del mundo si no dependemos de la palabra de Dios, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Y me preocupa una generación que no tiene sus principios fundamentados en la Biblia, que no disciernen el tiempo, que no disciernen lo que está sucediendo. El libro de Amós dice y profetiza que vendrán días en los últimos tiempos que habrá hambre y habrá mucha sed, pero más será la sed por la palabra de Dios y no la encontrarán, porque cuando escucharon la voz de Dios y escucharon la palabra, voltearon sus oídos y no escucharon el consejo de la palabra. Es lo que profetiza este profeta. Quiero que tú te imagines una casa fuerte, grande. Muchas veces aquí en los Estados Unidos construyen las casas o los edificios para poder resistir mar, viento y termitas, especialmente aquí en el estado de la Florida, porque hay muchas tormentas y mucha lluvia.
Y Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre sabio y un hombre necio. Y este hombre sabio construye su casa sobre la roca. Y cuando viene un viento recio, cuando viene la tormenta de la vida, cuando vienen las aguas, cuando viene la inundación, no será destruida porque su casa está fundamentada en la piedra, en la roca que es Cristo. Pero también compara al hombre necio. Y este hombre necio construye su casa sobre la arena. Imagina tu casa fundamentada sobre la arena, que no tiene fuerzas, una arena que se derrumba rápidamente y fácilmente. Y cuando viene un viento suave, inmediatamente esta casa se destruye. Cuando viene la más mínima tormenta, esta casa se destruye. Sabes, tú y yo tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuerte base, es el fundamento sólido para nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto en esta mañana? Y quiero rápidamente darte unos consejos prácticos de vida. Muchas personas buscan los consejos en un gurú, en una persona que esté muy entendida en algún tema, en una persona que los motive en crecimiento personal, que los motive en crecimiento financiero, que los motive a crecer en sus relaciones. Pero ¿sabes qué? Los consejos más prácticos, más fundamentales de tu vida se encuentran en la palabra de Dios. Y esta mañana quiero darte estos consejos. Si tú eres una persona que toma notas, te motivo a que escribas tus notas esta mañana, porque serán principios que puedes emplear y poner en práctica para ser de bendición para tu vida. Quiero darte un poco de contexto acerca de la palabra que vamos a enseñar en esta mañana y se basa en 2 de Timoteo capítulo 3. Y en el principio de este capítulo, de esta carta que escribe Pablo, se lo escribe a su discípulo Timoteo, y Pablo escribe esta carta cuando él está en prisión y le dice y le cuenta a Timoteo que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, en la venida de Jesucristo, la gente será amante de sí mismos, serán amantes del dinero, serán amantes del placer en vez de ser amantes o amadores de Dios. Y aparentan ser amantes de Dios, pero tienen un disfraz porque sus corazones realmente están lejos de Dios. Tienen frialdad y no tienen pasión por los fundamentos y la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? Le decía Pablo a Timoteo. No podemos huir de las tentaciones y de las fuerzas del mal basado en nuestro propio conocimiento y en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. La única manera en la cual podemos resistir las fuerzas de los últimos días y de los últimos tiempos es tener bases sólidas. Pablo dice que encontramos estas bases sólidas en la palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y solo vamos a leer 2 versículos y vamos a estudiar profundamente lo que dice este versículo. Voy a comenzar en el versículo 16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a comenzar con el primer principio y es:
La palabra de Dios es la base sólida para enseñar. La palabra de Dios nos da fundamentos sólidos para enseñar lo que Él nos ha escrito en sus sagradas escrituras. Y toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego es topneustos y significa origen divino y autoridad de las escrituras. ¿Sabes? Las palabras de Dios literalmente fueron habladas como un aliento que salieron de su boca, y a Él hablar las palabras eran inspiradas a través de hombres de Dios que escribían estas palabras directamente de la revelación que recibían del Padre. Y su origen divino trae el poder para poder convertir y ser útil en el entrenamiento en las cosas de Dios. Y es un libro escrito por el Espíritu Santo. No es un libro de mitos o de creencias humanas o de ideas humanas o de cuentos de hadas. La palabra de Dios es inspirada por Él, es escrita por Él. Y la palabra de Dios es suficientemente fundamentada para darte todas las herramientas y todos los principios que tú necesitas para todas las decisiones de tu vida, para todos los códigos morales que tú necesitas para permanecer como luz en un mundo lleno de oscuridad. Y sabes, el Espíritu Santo nos guía para saber cómo aplicar estas escrituras en nuestras vidas. La palabra que es inspirada, que al leer, que es inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra rema, es una palabra fresca. Sabes, tú y yo necesitamos una palabra fresca por parte del Espíritu Santo. No nos podemos mover solamente en voces proféticas, no nos podemos mover solamente en palabra profética, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, en las escrituras de Dios, en los principios de Dios. Cuando recibimos una palabra fresca de parte del Espíritu Santo, nos quita la depresión, combate toda ansiedad, combate toda enfermedad, combate todo corazón dolido. Pero muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores, muchos padres de hogar están viviendo su día a día sin recibir una palabra rema, sin recibir una palabra fresca de parte de Dios. Por eso vemos tantas fallas morales dentro de la iglesia. Por eso vemos a tantos pastores deprimidos. Por eso vemos a tantos matrimonios destruidos, porque no estamos recibiendo una palabra fresca de parte del Espíritu Santo día a día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no es simplemente para leerla, cerrar nuestra Biblia o nuestro celular y seguir nuestro día a día. Muchas veces entra el legalismo a nuestras vidas cuando solo leemos, pero el Espíritu Santo no penetra esa palabra en nuestro corazón. Cuando esa palabra no es aplicada en nuestras vidas. Debemos leerla y usarla como enseñanza para guiar cada decisión de nuestra vida, para capacitarnos para hacer el bien, para capacitarnos y entender la diferencia entre el bien y el mal. Es nuestra capacitación, es nuestro estándar moral. Sabes, nuestro mundo está tan movido en ser promovido en las redes, en ser promovido por nuestros logros, en ser promovido por nuestros triunfos. Pero sabes,
carácter más que talento. Tu carácter trae el fruto. Tú no tendrás carácter si no tienes fundamentos, si no tienes principios bíblicos, si tú no estás sometido a lo que instruye la palabra de Dios, no tendrás carácter, no tendrás fruto. El segundo principio que nos trae esta enseñanza es base sólida para reprender. La palabra de Dios es como una norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Lo voy a decir una vez más. Es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. En el mundo en el cual vivimos ahora, celebran el pecado, celebran el aborto, celebran la falta de identidad, celebran matrimonios homosexuales, celebran la muerte, celebran la oscuridad, celebran el odio, celebran la traición, celebran la muerte. Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En el mundo en el que vivimos, como no hay fundamentos bíblicos, nuestra generación confunde lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. El tercer principio es, la Biblia es la base sólida para corregir. Es nuestra protectora de enseñanzas falsas. Estamos rodeados de enseñanzas falsas y personas que no tienen bases y fundamentos en la Biblia fácilmente abandonan su fe o modifican su doctrina porque no tienen fundamentos bíblicos, no tienen fundamentos en la palabra de Dios. La Biblia te va a traer fundamentos sólidos para edificarte, para mantenerte en el camino correcto y te corrige de los malos caminos. Es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Es nuestro manual de instrucción. Es nuestro manual para saber si vamos a la izquierda o a la derecha. Es nuestro manual para saber qué pareja podemos elegir como esposo o esposa. Es nuestro manual para saber discernir lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Es nuestro manual para discernir cómo fortalecer tu matrimonio. Es nuestro manual para discernir cómo orar por los enfermos y serán sanos. Es nuestro manual para discernir cómo podemos ser la iglesia que brilla para Cristo en medio de la oscuridad. Amén. Es nuestro manual para tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero no seremos útiles en las manos de Dios y no tendremos nuestra fe fortalecida en Él a menos de que tengamos estos fundamentos sólidos. Punto número 4, la palabra de Dios es la base sólida para instruir en justicia. La palabra de Dios nos lleva a la justicia. Y en otras versiones, y en inglés, la palabra es righteousness. A mí me encanta estudiar qué es lo que significan las palabras que están escritas tan meticulosamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita solo por el simple hecho de haber sido escrita, sino que Dios fue tan específico en las palabras que Él utilizó para escribir que podemos entender aún más y tener más conocimiento de lo que Él quiere decir.
Y la palabra justicia significa pureza de corazón y rectitud de vida para poder hacer lo correcto, conformidad de carácter y conducta a un nivel más alto. Debido a que las escrituras vienen de parte de Dios, todas son rentables en una variedad de formas. O sea, que nos lleva a la justicia, nos prepara para toda obra buena. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Salmos 119, versículo 7. No podemos vivir en justicia, no podemos vivir en los caminos de Dios si no tenemos bases y fundamentos sólidos. Todos necesitamos estos fundamentos para comenzar el año 2021, para saber qué dirección, cómo estar fundamentados, cómo resistir la depresión, cómo resistir la ansiedad que viene a través de los medios, que viene a través de las falsas noticias, cómo poder resistir el pecado. Y es nuestra base sólida para instruir a la próxima generación. ¿Sabes? Pablo le decía a Timoteo, tú puedes resistir la tentación, tú puedes resistir la impureza de este mundo, porque aunque sean amantes de la oscuridad, aunque sean amantes de sí mismos, tú has visto mi ejemplo, Timoteo, y has visto cómo he permanecido fuerte en mi fe, aun si he sufrido persecución, pero tú tienes los fundamentos de las sagradas escrituras que te enseñó tu abuela y tu madre. Timoteo conoció los fundamentos y los principios y las bases de Dios desde su niñez. No fue a través de un evangelista o un profeta o un maestro. Fue en su casa, fue a través de su madre. Enseñar a tus hijos es una oportunidad tan grande y una responsabilidad tan importante. Es muy probable que mi generación y la próxima generación no tenga la Biblia. Es muy probable que así como van las cosas, tus hijos no podrán abrir una Biblia para leerla, no podrán abrir un celular para leer la palabra de Dios. Nuestros niños no conocen, no han sido instruidos en la palabra de Dios. Esta generación se está perdiendo, pero no es demasiado tarde. Todavía podemos instruir a nuestra generación y a nuestras futuras generaciones. No podemos dejar rendirnos al enemigo y ser seducidos a las fuerzas de este mundo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, esta es nuestra oportunidad para instruir a los niños en el camino del Señor. No dejes que su instrucción vengan de las películas, el entretenimiento, que no vengan de la diversión. Muchas
personas, aún adultos, no saben cómo confrontar lo que estamos enfrentando en este mundo y estamos distraídos por lo que vemos en nuestro alrededor. Estamos distraídos con el entretenimiento, con la diversión, pero no conocemos la palabra de Dios, no conocemos las instrucciones. Padre, yo te animo, repite la palabra de Dios en todo momento. Puede ser algo tan práctico como decir, hijo, ¿ves esta copa? ¿Qué versículo de la Biblia me puedes decir acerca de la copa? O si ves, digamos, una vela, una candela, hijo, ¿qué significa esta candela? Y tu niño puede ir memorizando la palabra de Dios y decir que nosotros somos la luz del mundo, que no podemos estar escondidos debajo de una canasta, pero la luz del mundo brilla para que todos puedan conocer a Jesús. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Necesitamos memorizar lo que dice la palabra, porque los maestros de tus hijos no tienen el mejor interés para tus hijos. Los maestros de tus hijos les van a enseñar acerca de la homosexualidad desde el primer grado, desde kindergarten. Le están enseñando estos principios del mundo, pero tus hijos en casa, te pregunto, ¿están recibiendo los principios bíblicos? Que Dios creó a un hombre y a una mujer para que estén juntos en matrimonio, que Dios aborrece el aborto, que Dios aborrece el racismo, que Dios aborrece la sangre regada, la sangre inocente. Muchos vemos un ejemplo. Timoteo vio el ejemplo de su madre y de su abuela. Pero hoy en día, ¿qué ejemplo estamos dando? Por estar en el corre-corre del día a día, en el compromiso de servir al Señor, que eso está bien. En el compromiso de ir a la iglesia para adorar a Dios, eso está bien. En el compromiso de ser un líder de iglesia en casa, eso está bien. En el compromiso de ser un emprendedor y tener un negocio, eso está perfectamente bien. Pero dentro de nuestros hogares, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si aún tú no tienes hijos, hombre de familia, cabeza de hogar, ¿qué fundamento estás estableciendo para tu matrimonio? Si tus hijos ya se han ido de tu casa, padre de familia, ¿qué estás haciendo dentro de tu hogar para establecer estos fundamentos bíblicos dentro de tus relaciones? Dios nos da a todos una oportunidad para hablar y ser instrumentos, sea que tú eres un pastor ahí donde nos ves o eres un empresario. Dios nos ha dado a todos una oportunidad para hablar y declarar la palabra de Dios. Y es claro que la palabra de Dios trae fundamentos y bases sólidas para nuestras vidas. Y muchos cristianos han puesto sus bases en otros lugares. Han puesto sus bases en ser cristianos sin fundamentos bíblicos, sin fundamentos sólidos. La palabra de Dios nos da estas bases sólidas que nos ayudan, que nos enseñan, nos reprenden, nos corrigen y nos instruyen a la justicia a fin de ser capacitados para toda buena obra. Y estas bases nos ayudan a edificar nuestras vidas sobre la roca, nuestras vidas sobre Cristo, la piedra angular, para que cuando vengan las olas, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las oposiciones y los obstáculos, podamos estar firmes, fundamentados sobre esta roca. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios sana nuestros corazones. La palabra de Dios nos libera.
Y la palabra de Dios también trae luz a nuestros corazones. Y yo quiero que tú pienses en este momento, quiero que tú examines tu corazón y pienses en los fundamentos que tú tienes en tu vida. ¿Estás fundamentado en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para leer y aplicar la palabra de Dios a tu vida? ¿Lees la Biblia diariamente para descubrir las verdades de Dios que traen seguridad y fe a tu vida? Si quizás en estas áreas podemos crecer todos. Todos podemos ser exhortados a tener un orden y a tener una estructura en la cual leemos la Biblia diariamente. Yo te animo a que desarrolles un plan de lectura de la Biblia entera. Si tú quizás nunca has leído la Biblia, comienza en el Nuevo Testamento, comienza en el libro de Lucas o en el libro de Mateo. Establece una rutina donde tú estás escuchando la palabra de Dios. Si prefieres no leer, puedes escuchar la Biblia en audio, puedes escuchar la Biblia en camino a tu trabajo, puedes escuchar la palabra de Dios en todo momento. Si eres un líder, si eres pastor, si eres alguien que ya tiene más años conociendo al Señor, yo te exhorto y te animo a que leas la Biblia entera en un año. Cada líder, cada cristiano por lo menos debe haber leído la Biblia entera una vez en su vida, por lo menos. Porque hemos llegado al punto donde decimos, si tan solo 5 minutos, si tan solo 2 minutos en la palabra de Dios. Pero como líderes, como padres de hogar, tenemos el reto de tener un crecimiento mayor en esta área. Desarrolla un plan de lectura bíblica cada día. No leas solo los pasajes conocidos, pero lee lo que Dios te está guiando en base a un plan de lectura. Si Dios te ha hablado esta mañana, yo quiero que te pongas de pie en este momento. Y le vamos a dar gracias al Señor por la palabra rema que Él nos ha traído en esta mañana. Y asimismo, le vamos a dar gracias al Señor por su presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Tu palabra nos ayuda a aprender, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos exhorta, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos tomado tan en serio tu palabra. Perdónanos cuando no hemos aplicado tus fundamentos y tus principios en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra revelada en nosotros es una palabra rema, es una palabra fresca. En este momento, ahí donde tú te encuentras, si tú sientes que el Señor habló a tu vida en esta mañana y tú quieres comprometerte para tener un estilo de vida en que medita, en que estudia la palabra de Dios, yo te invito a que pases adelante. Queremos orar por ti, te queremos bendecir.